Hermanos, estamos viendo ya la nueva alianza, estamos viendo el Nuevo Testamento, estamos viendo los personajes, estamos viendo en la predicación pasada, vimos qué había pasado con el sumo sacerdote, con los sacerdotes, con los levitas en tiempos de Jesús. Y vimos un texto, hermano, que estaba en San Lucas 1, versículo 8 y 9, donde vimos a Zacarías, que él era descendiente de la raza de Leví y que le había tocado que oficiar en esa oportunidad según ese texto. Yo quisiera, hermano, que buscaras hoy en San Juan 1, versículo 19. Ahí en San Juan 1, 19, San Juan nos va a decir a nosotros lo siguiente. Este fue el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron sacerdotes y levitas desde Jerusalén para preguntarle: ¿quién eres tú? Palabra del Señor, gloria a ti, Señor. Mira, hermano, esos personajes que le fueron a preguntar a Juan el Bautista: ¿quién eres tú, hermano? Mira, ahí habían sacerdotes y habían levitas. Recuerda, hermano, que el sacerdocio y los levitas se habían quedado en Jerusalén, en las tribus del sur. Y en Hechos 4, hermano, Hechos 4:36 también nos va a hablar acerca, recuerda, hermano, que estamos viendo sacerdotes y levitas en el tiempo de Jesús, qué papel jugaban, según algunos textos. Y Hechos 4:36, la palabra de Dios dice así: así lo hizo José, un levita nacido en Chipre, a quien los apóstoles llamaban Bernabé, que quiere decir el animador. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Mira, hermano, Bernabé, que va a ser la pareja ahí en los Hechos de los Apóstoles de San Pablo, hermano, una de las parejas primarias de San Pablo, que le decían el animador o el hombre del consuelo, hermano. Él era una persona muy generosa, le tuvo que haber enseñado mucho a San Pablo, tenía un temperamento bien bonito, él era un levita, hermano, eso es bien importante. Estamos viendo qué papel jugaban los sacerdotes y los levitas en esos tiempos, ya en los tiempos de Jesús. Y además, hermano, había un consejo presidido por el sumo sacerdote, y a eso se le llama Sanedrín, hermano, y esto es bien importante porque lo vas a oír mucho en los evangelios y los hechos de los apóstoles. El Sanedrín, hermano, era un consejo presidido por el sumo sacerdote, que, como vimos, hermano, ya no era descendiente de Aarón, sino que era nombrado, hermano, como un gobernador, como un procurador de los romanos. Y eso es bien importante que lo tengamos en cuenta, porque el sumo sacerdote, algún día vamos a hablar cuál era su función, aunque hemos visto algunas de las funciones, que era sobre todo reconciliar al pueblo con Dios. Eso es importante. Dios ya no se comunicaba con el pueblo, hermano, sino que directamente, sino que lo hacía a través del sumo sacerdote. Ese perdón de pecados solamente podía venir a través de ese día de la gran purificación, ese día del perdón, de ese Yom Kippur, hermano. Después del becerro de oro, esa fiesta fue importantísima, y el sumo sacerdote al arca, entraba al lugar santísimo en el Antiguo Testamento para ofrecer corderos sin defectos para el perdón de pecados de toda la comunidad. Y ya en estos momentos, hermano, ya no tenía esa misma función, era más política, y tenía amplios poderes judiciales y ejecutivos, aunque con algunas limitaciones que controlaban los romanos. Algunas de ellas, por ejemplo, ellos no podían condenar a muerte a nadie en Judea, y por eso, para matar a Jesús, necesitaron la aprobación de Poncio Pilato, el gobernador romano, hermano, como lo miramos en los textos. Y el Sanedrín estaba formado por 71 miembros divididos en tres grupos. Mira, hermano, cómo se dividía el Sanedrín: 71 miembros divididos en tres grupos, hermano.
Y las tres grupos, hermano, que formaban el Sanedrín eran los príncipes de los sacerdotes, los ancianos del pueblo y los maestros o doctores de la ley. Mira, hermano, los príncipes de los sacerdotes, hermano, eran los sumos sacerdotes anteriores y los jefes de las familias sacerdotales que eran de tendencia saducea, hermano. Ellos, los saduceos, hermano, ¿te recuerdas? Ellos no creían en la resurrección, era una de las formas sectarias de ese pueblo judío. Ellos creían solamente en el Pentateuco, ellos todavía no tenían la revelación de las cuales fuimos observando en predicaciones pasadas, hermano. Entonces los sumos sacerdotes eran de la tendencia de los saduceos, hermanos. Es bien importante cuando miremos ya los evangelios. Y estaban también formados los ancianos del pueblo, que eran laicos de familias aristocráticas, podríamos decir que eran como el CACIF de aquí de Guatemala ahora. Eran de tendencia de los saduceos también. Ellos no creían en la inmortalidad del alma, no creían en la resurrección. Y los escribas o doctores de la ley también eran los otros que componían esos 71 personas del Sanedrín, que podríamos decir que era como el Congreso, la República. Los escribas, hermano, o doctores de la ley, ellos sí conocían las escrituras, se la explicaban sobre todo a los fariseos, y ellos tienen tendencia farisea, hermano, y eso era así. Esos tres grupos formaban el Sanedrín. Esto es importante, hermano, porque este grupo de Sanedrín era el grupo de élite, el grupo de poder religioso y político de la época de Jesús. Y a estas personas, hermano, Jesús les va a hablar de una manera bien importante, como lo vamos a ir viendo. Yo te quisiera hacer una pregunta, hermano. ¿Cómo se contaban el día y las horas en el tiempo de Jesús, hermano? ¿Cómo se llevaba el tiempo? ¿Crees tú que hay alguna diferencia respecto a ahora, hermano? Dice que el día empezaba al anochecer e iba terminando a la puesta del sol. Así, el descanso del sábado tenía que empezar por la tarde del viernes, hermano, y esto es bien importante porque el día, hermano, empezaba a las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde el día empezaba al anochecer y terminaba con la puesta del sol. Y esto es importante, hermano, para entender las escrituras. Porque si tú no entiendes esto, hermano, vas a sacar de contexto lo que Jesús quiso dejar en el Evangelio. Más bien los evangelistas inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, el día sábado, hermano, el día de descanso, eso es importante. Tenía que empezar por la tarde del viernes, ya por las 6 de la tarde. Y los demás días se llamaban por el número ordinal. El primer día era nuestro domingo y así sucesivamente. Se llamaban entonces según el número ordinal, hermano. El primer día era nuestro domingo y así sucesivamente. Además, había 4 horas principales. Eso es importante porque tú lo vas a ver en algunos escritos, sobre todo en los Hechos de los Apóstoles, en donde dice 4 horas principales. Estaba la prima, la tercia, la sexta y la hora nona. La prima, hermano, era al amanecer. La hora tercia era a la mitad de la mañana. La hora sexta era a mediodía y la nona era a media tarde. Y eso es importante, hermano, sobre todo cuando Jesús va a morir, que es a la media tarde, la hora nona. Y el mes también se iba calculando por las fases de la luna. Empezaba con una luna nueva y tenía 29 o 30 días nada más, hermanos. Es bien importante. El año tenía 12 meses lunares, pero cada 2 o 3 años había que intercalar un mes más para restablecer las coincidencias con las estaciones del año y con el año solar, hermano. Mira cómo se iba organizando el tiempo, y esto es bien importante, hermano. El año tenía 12 meses lunares, pero cada 2 o 3 años había que ir poniendo un mes para restablecer las coincidencias con las estaciones del año y con el año solar, hermano. Esto es bien importante a la hora de leer las escrituras. Y hoy con María Santísima, hermano, vayamos a adorar al Santísimo, hermano. Recuerda que los 2 pilares del cristianismo son la adoración al sacramento o el altar, en donde está presente, vivo, nuestro Señor Jesucristo.
y la meditación del rosario en el corazón de María Santísima son los dos pilares del cristianismo, hermano, los dos pilares del catolicismo. Si tú, hermano, no eres devoto de María Santísima y no adoras al Santísimo Sacramento, hermano, tú te vas a ir enfriando, no te vas a llenar de gracia. Esas son fuentes de gracia importantes, hermano. Que el Señor te bendiga y a visitar a Jesús, que es tu amigo. Bueno.